Rafael, ¿nos escucha ahora? Ahora perfectamente, Vale. ya está. Es que antes os escuchaba con mucho eco. Sí. A ver, ahora se escucha. Ahora perfecto. Fenomenal. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Y yo tengo pues el honor y todo el gusto de presentarles a Rafael Saraza Jimena. Don Rafael Saraza Jimena, bueno, pues estamos en el Colegio de Abogados de Málaga y estoy segurísima de que todos vosotros lo conocéis, ¿no? Rafael Saraza Jimena él es natural de Córdoba, nació en 1960, estudió Derecho en las universidades de Córdoba y Granada y se doctoró en la Universidad de Sevilla. Rafael es juez desde 1984, prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en la jurisdicción civil, aunque ha estado en Canarias, en País Vasco y después, bueno, ahora en Madrid. Desde 2012 es magistrado del Tribunal Supremo, es especialista en mercantil de la primera promoción y son numerosísimos los artículos y las publicaciones que ha hecho Rafael. Probablemente muchos de los que estamos aquí lo conocemos por su sentencia sobre las cláusulas abusivas, sobre cláusulas suelo y bueno, pues por muchísimos trabajos pues la eficacia de las directivas sobre el consumo, los comentarios a la ley de sociedades de capital, tiene una extensísima producción pero algo que nos gustaría destacar es que Rafael pues siempre ha estado muy interesado por el tema de los derechos fundamentales. Por eso su tesis doctoral versó sobre jueces, derechos fundamentales y relaciones entre particulares. A mí me consta que este interés y esta preocupación no es casual, le viene de familia. Rafael es hijo de Rafael Saraza Padilla, ilustre abogado cordobés que perteneció al Consejo General del Poder Judicial y bueno, pues al que me honra el decir que fue mi maestro en materia penal. Además, su hermana Ángela fue de las primeras fiscales en Sevilla, especialistas en delitos de odio. Así que, Rafael, muchísimas gracias por aceptar participar en este congreso y sin más preámbulo, pues te dejamos que nos ilustres. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en el Congreso. Yo voy a tratar de un tema, digamos, colindante con el de los delitos de odio, que sería el de la protección de los derechos de la personalidad, la protección del honor, de la intimidad y de la propia imagen. Y concretamente de la protección frente a la intromisión que provocan los contenidos en línea, los contenidos en Internet. Es una obviedad decir que si nos despertáramos hoy después de haber estado en coma 30 años no entenderíamos casi nada. Y no entenderíamos casi nada en buena parte por la presencia de Internet en nuestras vidas. Internet permite a millones de usuarios acceder a todo tipo de contenido, interactuar entre sí y generar contenidos o información que comparten en blogs, diarios, revistas digitales, en grupos de chats como WhatsApp o Telegram, en redes sociales como Facebook o Twitter o Instagram, en servicios que agregan información generada por los usuarios como la web de enlaces como Meneame o que les permiten compartir vídeos u otros contenidos como es el caso de YouTube. Y esto ha creado un nuevo contexto no solo económico sino también social, lo que se ha venido en llamar la sociedad de la información. En esta sociedad de la información, personas que tradicionalmente tenían un papel pasivo porque se limitaban a ser receptores de mensajes, los que leían los periódicos o veían los informativos de televisión, ahora con Internet pueden crear o difundir contenidos, por ejemplo, en blogs o en redes sociales. Por tanto, hay una mayor difusión de mensajes por más actores y con otros contextos. Pero junto con las ventajas que Internet trae consigo, también se producen nuevos riesgos y es que Internet es el cauce para realizar actividades ilícitas y difundir contenidos lesivos, concretamente lesivos de derechos de la personalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, ya lo ha advertido
Internet hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios en todo el mundo y durante un tiempo indefinido, por lo que el riesgo de provocar daño en los derechos de personalidad o de difusión del discurso de odio o violento es mayor que el que suponían los medios tradicionales. Y este riesgo resulta amplificado por los motores de búsqueda. La sentencia del Tribunal Constitucional 27 del 2020 declara que la aparición de Internet no ha supuesto que los ciudadanos hayan quedado desprovistos de sus derechos fundamentales, ni que el contenido de tales derechos haya cambiado sustancialmente respecto de la época analógica. Esto es cierto, pero no lo es. Me explico. Seguimos siendo titulares de derechos fundamentales cuyo contenido es fundamentalmente el mismo que antes, pero los problemas que plantea Internet en relación con la protección de los derechos fundamentales son distintos de los que se producían en la era analógica. En lo que se refiere a la responsabilidad del creador del contenido que vulnera los derechos fundamentales, por ejemplo, el periodista que publica un artículo en un diario digital o el titular de una cuenta de Facebook que introduce un mensaje en su cuenta, esta responsabilidad se rige por las mismas normas legales que regían la responsabilidad de otras vulneraciones que no se han producido en Internet. Estas normas son fundamentalmente los artículos 18 y 20 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección jurisdiccional del honor, la intimidad y la propia imagen. Lo que ocurre es que, según el propio artículo 2.1 de esta ley orgánica, la protección civil de estos derechos de la personalidad queda delimitada no solo por las leyes, sino también por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservada para sí mismo o su familia. Entonces, claro, el tema es que la sociedad de la información ha generado sus propios usos sociales, los usos sociales de Internet, que también delimitan los derechos de la personalidad. Y estos usos sociales son peculiares y además provocan problemas, porque una cosa es que algo esté muy extendido, pero claro, también puede estar muy extendido el discurso de odio, también puede estar muy extendido la vulneración de un derecho fundamental. Eso no quiere decir que sea un uso social. Un uso social no puede ser contrario a la ley, desde luego no puede ser contrario a la Constitución, y se trata de prácticas muy extendidas, pero que además tengan una cierta vocación normativa, reguladora. Una de las primeras cuestiones peculiares que provoca esta irrupción de Internet en lo que se refiere a la protección de derechos fundamentales, de derechos de la personalidad, es que es posible que el contenido vulnerador de un derecho de la personalidad no sea un texto escrito o una imagen que se ha producido en Internet, sino algo distinto. Por ejemplo, en la sentencia de la Sala Primera, la 593 del 2019, de 7 de noviembre, el problema era que un competidor había creado una página web con un nombre de dominio muy parecido al de su competidor, pero su contenido no era una imagen ni un texto escrito, era simplemente un enlace que redireccionaba a una página de pornografía. Entonces, claro, esto era lo que había vulnerado la reputación y, por tanto, el derecho al honor del competidor. Y lo que se le condenaba en la sentencia era a no hacer uso en lo sucesivo de ese dominio de Internet, que era confusorio con el del demandante, a indemnizar los daños morales y a publicar un resumen o extracto de la sentencia en la página web del que había causado la vulneración. En otras ocasiones, y esto también es una especialidad de Internet, la vulneración del derecho fundamental se produce no porque el contenido fuera en un principio ilícito, porque se trataba de un contenido que, pese a que afectaba negativamente a la reputación de la persona mencionada, sin embargo, contenía informaciones veraces en tanto que contrastadas y sobre una cuestión de interés general. Ahí la ilicitud se vinculaba con la accesibilidad en Internet mediante un motor de búsqueda utilizando como términos de búsqueda datos personales del afectado y una vez que hubiera transcurrido un largo periodo de tiempo desde que sucedieron los hechos. Por tanto, una vez que decaía el interés público del contenido en línea, o al menos decaía el interés público de la vinculación de ese contenido en línea a una persona determinada y decaía por la lejanía temporal con los hechos,
Entonces, que esa información siguiera apareciendo vinculada a resultados de búsqueda que se obtenían introduciendo como términos de interrogación los datos personales del afectado, suponía una afectación desproporcionada del derecho de la personalidad y ahí radicaba la ilicitud. En esos casos, el ejercicio legítimo del derecho de supresión, del derecho de cancelación de esos datos, para eliminar de la lista de resultados los enlaces a las páginas web que contenían esa información sobre una determinada persona, ese derecho de supresión era compatible con que el nombre de esa persona o la información sobre tal persona no se borraran previo simultáneamente de las páginas web. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que el derecho al olvido no ampara la alteración del contenido de la información original lícitamente publicada, porque, y esto es una cita textual, no corresponde a las autoridades judiciales reescribir la historia. Ahí lo que se trata es y el primer caso que tuvimos en la sala primera, un caso del 2015, era muy llamativo, era el de unas personas que se había publicado una información porque habían sido detenidas porque trapicheaban con droga y además se les tuvo que prestar asistencia médica porque ellos mismos eran consumidores y tenían el síndrome de abstinencia. Era una información que era cierta, que tenía interés y, por tanto, su publicación original en el periódico fue lícita. El problema era que esto había ocurrido en los años 80 y, de pronto, en la década del 2000 o del 2010, el archivo, la hemeroteca del diario donde se había publicado la información es digitalizada y los robots de los buscadores, de los motores de búsqueda, indexaron esta información y la vincularon con estos datos de estas personas. Y un cliente, un paciente, no diré más datos, de una de estas personas que había perdido su teléfono, al buscarlo en Google, se encuentra con que la primera información que le sale, como si hubiera ocurrido ayer, es el de la detención de esta persona y el de la prestación de asistencia médica porque padecía el síndrome de abstinencia. Claro, se quedó en shock y cuando se lo comunica a la persona afectada, esta se dirige al periódico y el periódico no le hace caso. Ponen la demanda de protección del derecho al honor. Ahí lo que se acordó no era que se suprimiera la información, era una información cierta, sino que que en la página fuente, que de este periódico digital, se desindexaran los datos personales de esta persona para que nunca se pudiera encontrar esta información buscándola con los datos personales de estas personas. Otro problema específico de Internet es el de la caducidad de la acción de protección frente a las vulneraciones de estos derechos de la personalidad. Como ustedes saben, en la Ley Orgánica 1/82, el apartado quinto del artículo 9 establece un plazo de caducidad de 4 años desde que se pudo ejercitar la acción. Cuando la vulneración se producía en el mundo analógico, por un periódico en papel o por un libro, pues bueno, desde la publicación se computaban los 4 años y en principio esto nos daba más problemas. Pero claro, Internet es distinto. Aquí se nos planteó este problema y con muchas dudas y sopesando que había muchos pros y muchas contras, lo que entendimos es que la acción no podía ser perpetua y que, por tanto, el dies a quo debía ser el de la publicación en Internet. Lo que ocurre es que puede haber una serie de conductas, digamos, de una nueva difusión del contenido o de redifusión que sea suficientemente diferenciada de la publicación inicial en línea, de tal forma que es una conducta distinta que provoca nuevos daños y ahí, respecto de estos nuevos daños, entendimos que el dies a quo podía ser el de la nueva publicación en Internet. El problema es que hay muchas zonas grises cuando hay una actuación que sea cualitativamente suficientemente diferente para considerar que es una nueva difusión en Internet. Otra especialidad de Internet es el de las medidas cesatorias. Un contenido en Internet se puede propagar
por otra, desde una web inicial, se puede propagar por otra, con una comparación usando términos oncológicos, digamos que del foco primario puede haber una metástasis que se difunda por toda la red y sea replicado hasta el infinito. Y no sé si recordarán ustedes, la que era comisaria de justicia de la Unión Europea dijo una frase, en inglés queda mucho mejor, yo se la diré en español, que era: Dios perdona y olvida, pero Internet no lo hace. En estos casos, lo que se hace en ocasiones es demandar, en primer lugar, al creador del contenido ilícito, pero también demandar a las empresas titulares de los motores de búsqueda para que, una vez declarado ilícito el contenido, estos motores de búsqueda bloqueen el acceso no solo a esa web, digamos, al foco primario, sino también a todos aquellos webs donde esta información, donde este contenido ilícito haya sido replicado. O si no, si se demanda solamente al creador del contenido ilícito, se pide, como uno de los pronunciamientos condenatorios, que se le condene a realizar las actuaciones de buena fe acerca de estos titulares de los motores de búsqueda para que bloqueen el acceso a estos contenidos replicados en otras webs. Pero claro, junto con la responsabilidad del creador del contenido, el problema es que el creador del contenido no provocaría ningún daño, o prácticamente ningún daño, si no hubiera una serie de empresas en Internet, las que tienen plataformas de redes sociales, las que tienen motores de búsqueda que permiten el acceso a esta información con los datos personales de la persona afectada, o con las empresas agregadoras de información. Sin estas empresas, ese contenido ilícito no tendría prácticamente trascendencia. Y entonces se plantea cuál es la responsabilidad de las empresas titulares de estos servicios de intermediación. Aquí lo relevante ya no es la legislación, tanto la legislación nacional como la legislación de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y ello por el carácter intrínsecamente transfronterizo de Internet. Esta normativa europea se aplica además no solo a los prestadores de servicios de intermediación que están domiciliados en los Estados miembros, que como ha dicho la anterior ponente, son pocos porque la mayoría de los que prestan estos servicios son empresas norteamericanas, sino también se aplican a estas empresas cuando ofrezcan servicios en la Unión Europea, bien porque tengan un establecimiento en un Estado miembro, bien porque el número de destinatarios de un servicio, de estos prestadores de servicios de intermediación en los Estados miembros sea significativo, o bien porque orienten sus actividades hacia algún Estado miembro, por ejemplo, por el idioma. Si lo hacen en español, en francés, en holandés o en alemán, aunque la empresa esté radicada en Estados Unidos, está claro que presta sus servicios para los Estados miembros de la Unión. De estos servicios de intermediación presentan especial interés en materia de protección de derechos fundamentales los motores de búsqueda, por ejemplo Google, las plataformas de redes sociales, Facebook o Instagram, por ejemplo, o los agregadores de noticias como Meneame. Que la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea considera como servicios de alojamiento de datos, que son uno de los servicios de intermediación típicos. Aquí es fundamental en España la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que esta ley lo que hace es desarrollar la Directiva 2000/31 de 8 de junio sobre Sociedad de la Información y Correo Electrónico. El artículo 13 de esta ley establece como principio general que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecidos con carácter general en el ordenamiento jurídico. Pero respecto no ya de los que prestan servicios en la sociedad de la información, sino de los que prestan servicios de intermediación en la sociedad de la información, y ahí estarían estas plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o
o agregadores de información. Respecto de esto hay un régimen especial en los artículos 14 y siguientes de la ley, que realmente más que regular la responsabilidad, lo que regulan es la exención de responsabilidad, porque aquí, y a imagen y semejanza de lo que pasó con los Estados Unidos, se entendió que era un campo que interesaba por razones económicas que las empresas que se movían en este campo se pudieran desarrollar y por tanto se minimizó su responsabilidad. Y se estableció lo que se llamó un régimen de puerto seguro, que puede resumirse en dos principios básicos. Una, que no serán responsables por el contenido que alojen sus usuarios o al que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o lesiona bienes o derechos de terceros, o que si tienen conocimiento efectivo de esta ilicitud, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Por tanto, el primer requisito se refiere al conocimiento efectivo. Y la ley, en desarrollo de la directiva, considera que el prestador de servicios de intermediación tiene conocimiento efectivo del contenido en línea ilícito cuando un órgano competente ha declarado la ilicitud de este contenido. O cuando el prestador y el prestador de los servicios de intermediación conociera la correspondiente resolución. Dice, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. En la primera ocasión que la Sala Primera tuvo de pronunciarse sobre este tema, que fue una sentencia, la 773 del 2009, de 9 de diciembre, del caso Puta-Esgae, aquí con perdón, los casos suelen tener siempre nombres bastante ofensivos o bastante escatológicos, ¿no? Ahí rechazó una interpretación restrictiva que limitara conocimiento efectivo al conocimiento de que hay una sentencia que declara que esto es vulnerador de un derecho fundamental. Y se dijo que cualquier otro medio que permitiera un conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido excluía la exención de responsabilidad del prestador de servicios de intermediación. Este criterio fue ratificado en una sentencia del 2020, la 235 del 2 de junio, en caso Menéame. Ahí este agregador de contenido había alojado comentarios que contenían expresiones insultantes a partir de una información subida por un usuario en forma de enlace sobre un determinado cargo político. El contenido era hijo de puta, ladrón de toda la puta vida, etcétera, etcétera. Esta persona remitió un burofax y también comunicaciones por correo al titular de este servicio de intermediación, que no retiró el contenido. Ahí esa sentencia entendió que sin necesidad de que previamente hubiera existido una sentencia que declarara que esto vulneraba el honor de esta persona, que con este burofax, con esta comunicación de esta persona y dada el carácter claramente ofensivo de estos contenidos, el prestador de estos servicios de intermediación tenía conocimiento efectivo de esta vulneración del derecho al honor y, por tanto, al no retirar este contenido, también había incurrido en responsabilidad. El titular de este servicio de intermediación fue en amparo al Tribunal Constitucional y en la sentencia 83/2023 de 4 de julio, desestimó el recurso de amparo y declaró que el requisito del conocimiento efectivo puede y debe interpretarse en un sentido amplio y que esto no lesiona la libertad de expresión e información de este prestador de servicios de intermediación. Aunque propiamente no se refiere a un servicio de intermediación, sí tiene alguna relación con esto del conocimiento efectivo, y son cuando un tercero aloja un comentario ofensivo en una cuenta de Facebook de otra persona. ¿Hasta qué punto este titular es o no responsable por no retirar este contenido? Aquí hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y eso sí se refiere a tema penal, concretamente a delito de odio, que es la del caso Sánchez contra Francia, es la sentencia 2 de septiembre de 2021. Este señor Sánchez era un político francés, pese a su apellido español,
que tenía una página de Facebook donde terceros hicieron unos comentarios que incitaban al odio racial y religioso. Y este político no retiró estos comentarios, pese a que estaban allí, llevaban ya semanas allí. A esta persona, a este político, se le condenó en vía penal y esta persona acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que no era contrario al artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión, no era contrario condenar a una persona titular de una cuenta de Facebook por no retirar de la misma comentarios ofensivos, comentarios que incitaban al odio social o religioso, aunque hubieran sido escritos por terceras personas y seguramente no identificados. Nosotros en la Sala Primera tuvimos un caso, no era penal, era civil, era de protección del derecho al honor, y era igual unos comentarios ofensivos en un muro de Facebook, y el titular de la cuenta no lo había retirado. Ahí dijimos, declaramos la responsabilidad del titular de la cuenta por esta vulneración del derecho al honor, porque entendimos que los titulares de una cuenta de Facebook disponen de un amplio poder para administrar y controlar sus cuentas. Pueden bloquear el perfil de terceros, ocultar o denunciar comentarios, marcarlos como spam o eliminarlos. Y por tanto, no puede desentenderse ese titular de la cuenta de los comentarios que terceros incluyan en su cuenta de Facebook. Lo que sí que establece la directiva es que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios de intermediación una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Esto es, no se puede obligar a la plataforma de la red social o al motor de búsqueda realizar un filtro ex ante de estos contenidos ilícitos o ex post una obligación general de supervisión, simplemente porque es prácticamente imposible dado la cantidad de información que manejan y dada la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para decidir si un contenido es o no ilícito. No se le puede obligar esta prestación de una actividad de supervisión general ex ante o ex post. Lo que sí es exigible es un control ex post de reclamaciones de terceros por contenidos o informaciones suministradas por usuarios del tercero. Ahora bien, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretamente la del 3 de octubre de 2019, era el caso de una política verde austríaca y ahí se planteaba, fue una cuestión prejudicial que planteó si podía obligarse a una plataforma de una red social a eliminar no solamente el contenido ilícito en la cuenta del que había creado ese contenido ilícito, sino también suprimir el acceso a cualquier otra cuenta donde se hubiera replicado este contenido ilícito. Y ahí la respuesta del Tribunal de Justicia fue positiva. Se puede obligar al servicio de intermediación a que bloquee el acceso, no solo a la cuenta donde estaba el foco primario, digamos, sino también a todas aquellas que hayan replicado este contenido. Recientemente se ha publicado un reglamento de la Unión Europea del 2022 del 2065, que es, digamos, el que viene a sustituir a esta directiva. Y este reglamento, que es aplicable a partir del 17 de febrero del 2024, o sea, ya lo es, lo que ha hecho es asumir como propio el régimen de puerto seguro de los prestadores de servicios de intermediación que establecían la directiva, porque entendía que era un régimen que había dado buen resultado. Lo que ocurre es que también incorporó los criterios que había establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, incluía dos matices importantes. El primero era que para que fuera aplicable el régimen de excepción de responsabilidad al prestador del servicio de intermediación, era necesario que el prestador de servicios se limitara a la prestación neutra de los servicios mediante un tratamiento meramente técnico
y automático de la información proporcionada por el destinatario del servicio, pero que no era aplicable la exención de responsabilidad cuando el prestador de servicios de intermediación desempeñaba un papel activo que le confería conocimiento de dicha información o control sobre ella. Y aquí entra en juego el tema tan delicado de los sesgos de los algoritmos. ¿Por qué? Porque tanto, por ejemplo, un motor de búsqueda Google tiene un algoritmo por el cual cuando se introducen unos términos de búsqueda, ese algoritmo te hace que te salga en primer lugar una información y no otra. ¿Hasta qué punto esos algoritmos dan al prestador del servicio de intermediación un control, un papel activo que le confiere conocimiento o control sobre la información que facilitan cuando se usan unos términos de búsqueda? En segundo lugar, la otra novedad, digamos, de este reglamento era que lo que en la directiva era un régimen voluntario de que los prestadores de servicios de intermediación podían establecer voluntariamente la posibilidad de que los afectados se dirigieran a ellos comunicando que había un contenido ilícito al que estaban facilitando el acceso a estos servicios de intermediación. Esto ya deja de ser un régimen voluntario y se convierte en un régimen obligatorio. Concretamente, respecto de los prestadores de servicios de alojamientos de datos, y ahí, como les he comentado, están los motores de búsqueda o las plataformas de redes sociales, se establece la obligación de que el prestador de estos servicios establezca mecanismos por los que cualquier persona pueda notificar la presencia de contenidos ilícitos. Y tienen que ser mecanismos de fácil acceso y manejo que permitan el envío de notificaciones por vía electrónica. Y además se establece que cuando este contenido o actividad ilícita o cualquier prestador de servicios mínimamente dirigente pueda determinar sin un examen jurídico detallado que son ilícitos, pues se establece que esta comunicación del afectado supone que el prestador de servicios de intermediación tiene conocimiento efectivo, con lo cual, si no lo retira, incurriría en responsabilidad. Una novedad también es que se establece que estos prestadores de plataformas en línea, como son las redes sociales, darán prioridad a las notificaciones enviadas por lo que el reglamento denomina alertadores fiables. La cualidad de alertador fiable la otorga el coordinador de servicios digitales que designe cada estado, que en España ha sido designada la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Con lo cual, cuando una asociación, por ejemplo, contra la xenofobia, contra el racismo o la discriminación por orientación sexual, etcétera, quiera ser designada como alertador fiable, tiene que dirigirse a esta Comisión Nacional y los criterios para ser designado así sería poseer conocimiento y competencia específicos para detectar, identificar y notificar contenido ilícito, no depender de ningún prestador de plataforma en línea y justificar que puede realizar sus actividades de enviar notificaciones de manera diligente, precisa y objetiva. La otra cara de la moneda sería la de aquellos usuarios que ven bloqueado o que ven cancelada su cuenta por una queja de una persona que se considera afectada y este usuario considera que es injusta esta decisión de la empresa que presta los servicios en línea. Aquí también se prevé que la empresa tiene que facilitar a estas personas quejarse, digamos, comunicar que le parece injusta la decisión que han tenido de bloquear o de retirar su contenido o de cancelarles la cuenta y que la empresa prestadora de los servicios le deberá notificar la resolución motivada y además comunicar la posibilidad de recurrir a un mecanismo de solución extrajudicial o acudir a los órganos jurisdiccionales. Por último, el reglamento permite que las plataformas digitales puedan suspender temporalmente y previa advertencia
la prestación de sus servicios a usuarios que proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente ilícitos, o también suspender la tramitación de avisos y reclamaciones de personas que envíen con frecuencia avisos o reclamaciones que sean manifiestamente infundadas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la imposición de restricciones a los servicios de intermediación y concretamente a los motores de búsqueda no es inocua respecto de la libertad de expresión y de información. Y así lo ha advertido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 25 de noviembre de 2021 del caso Biancardi contra Italia, que ha dicho que un requisito para la existencia de motores de búsqueda eficaces es la libertad de rastrear e indexar información disponible en Internet. Por tanto, el filtrado y bloqueo de los contenidos de Internet por parte de los proveedores de los motores de búsqueda conlleva el riesgo de violación de la libertad de expresión con respecto a los derechos de los proveedores y usuarios a distribuir y acceder a la información. Por tanto, para decidir sobre la eliminación o bloqueo de una información por un motor de búsqueda, ha de ponderarse también la eficacia legitimadora de la libertad de expresión y de información, y no solo respecto de la titular, y no solo respecto del titular de la página web donde se ubica el contenido cuestionado, sino también respecto de la libertad de actuación de estos motores de búsqueda y de la libertad de sus usuarios de acceder a la información. Otro tema que hemos tratado en la sala primera es el de la legitimación pasiva de las filiales españolas de las empresas que prestan estos servicios de intermediación. Como les he comentado, la mayoría de estas empresas son extranjeras y concretamente son norteamericanas. Se plantea el problema de que si hay que litigar solamente contra la matriz norteamericana, esto supone un obstáculo serio porque hay que traducir tanto la demanda como la documentación al inglés, hay que acudir al auxilio internacional para remitir esto a Estados Unidos para que emplacen a esta empresa norteamericana con la dilación que esto supone, y sobre todo hay que ejecutar luego esta sentencia contra la empresa condenada, que es la empresa norteamericana, y en Estados Unidos estas sentencias no se ejecutan porque por su concepción de la libertad de expresión o de información o de los intereses económicos en juego, los tribunales norteamericanos se niegan a ejecutar esta sentencia. Nosotros en la sentencia 2010 del 2016 de 5 de abril, donde se había demandado a Google Spain, o sea, la filial española de Google, y esta había planteado su falta de legitimación pasiva porque entendía que la actividad del motor de búsqueda la realizaba la empresa Google Inc., que está domiciliada en California, ¿no? Nosotros entendimos que también tenía legitimación pasiva Google Spain porque las actividades del motor de búsqueda de la empresa norteamericana y las de su establecimiento en España estaban indisolublemente ligadas, indisociablemente ligadas. ¿Por qué? Porque la actuación de la empresa norteamericana no sería posible sin que la empresa española, sin que Google Spain le consiguiera publicidad. Ustedes ya saben, cuando se hace una búsqueda en Google, en los resultados salen una serie de enlaces patrocinados, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente esa publicidad es la que genera los ingresos que permiten el funcionamiento del motor de búsqueda. Con lo cual entendimos que el tratamiento de datos, que era lo que vulneraba el derecho al honor, el que cuando uno metía los datos personales como términos de interrogación, le salía esa información que podía ser vulneradora del derecho, o sea, al honor, que no era posible sin la publicidad que buscaba la empresa española y que por tanto era un tratamiento de datos donde conjuntamente actuaban la norteamericana y la española, y por tanto la empresa española también tenía legitimación pasiva. Y que no era determinante para considerar a Google Spain como el establecimiento en España de Google, no era determinante la forma jurídica, o sea que se hubiera optado por darle una personalidad jurídica propia independiente de la matriz. Aunque fuera una persona jurídica distinta, entendíamos que seguía siendo el establecimiento en España a los efectos del tratamiento de datos. Y ya voy a ser breve porque me quedan 5 minutos.
estos litigios de protección de derechos fundamentales en vía civil plantean problemas de derecho internacional privado, concretamente de competencia judicial internacional y de ley aplicable, y de ejecución de resoluciones de un Estado extranjero. En cuanto a la competencia judicial internacional, esta no se rige por una ley nacional, sino por una norma comunitaria, concretamente el Reglamento de la Unión Europea 1215 del 2012. Ahora, esto es importante porque muchas veces el creador del contenido puede tener su domicilio en un Estado extranjero o tratarse de un periódico digital extranjero, etcétera, etcétera. Con lo cual se plantea el problema de que hay presencia de un elemento extranjero en el litigio y cuál es la competencia judicial, cuál es el tribunal del Estado miembro, o sea, aplicable. Aquí este reglamento establece un doble fuero electivo, o sea, el afectado que ha visto vulnerados sus derechos fundamentales puede optar por el fuero general del domicilio del demandado o por el fuero especial del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, que se refiere tanto al lugar del hecho causal como al lugar donde se ha materializado el daño. Y el Tribunal de Justicia, cuando se trata de vulneraciones de derechos de la personalidad en Internet, al interpretar este fuero del lugar donde se ha producido el daño, ha declarado que puede ser el lugar donde el afectado tenga su centro de intereses principales, que normalmente es el de su domicilio, aunque no necesario. Lo que pasa es que según se aplique un fuero u otro, las acciones de las que puede conocer el tribunal competente son más o menos amplias. Esto a nosotros nos resulta un poco chocante porque conforme a las normas nacionales, conforme a la ley de procedimiento civil, si un tribunal tiene competencia para conocer todo el litigio. Pero aquí es distinto. El Tribunal de Justicia ha dicho que si se opta por el fuero del domicilio del demandado o por el fuero del centro de intereses del afectado, el ámbito de conocimiento del tribunal competente es pleno. Puede conocer de la acción de indemnización por todos los daños causados, sea en ese estado donde está ese tribunal o sea en otro estado, y además puede conocer de la acción de supresión o de rectificación de la información. Claro, esa es indivisible. Si se suprime la información, se suprime para todos los Estados miembros. Y, por tanto, al ser única e indivisible, tiene competencia el tribunal competente para conocer de la acción de indemnización total. Sin embargo, si se opta por demandar en cada estado donde esa información se ha difundido, aunque no sea el del domicilio del demandado ni del centro de intereses principales del afectado, se dice que la competencia de ese tribunal solo lo es para conocer de la indemnización por los daños causados en ese estado. Se trata, por tanto, de lo que se ha llamado un criterio mosaico porque puede dar lugar a una pluralidad de demandas, una en cada estado donde ese contenido se ha difundido y que puede dar lugar a indemnizaciones parciales, pero claro, con riesgo de resoluciones contradictorias. El tema es que cuando se ha usado el criterio competencial del centro de intereses del afectado, se ha planteado el problema y se planteó concretamente por un tribunal polaco que planteó una cuestión prejudicial. En Polonia se publicó una ley que decía que usar la expresión campo de exterminio polaco para definir, cuando se hablaba de los campos de concentración nazis radicados en Polonia, como fue por ejemplo el caso del campo de Auschwitz, que eso era ilícito, porque afectaba a la identidad y dignidad nacionales de los polacos. Entonces, un ciudadano polaco demandó ante un tribunal polaco a un periódico digital alemán que había usado esa expresión y pedía no solamente que le indemnizaran, sino además que se suprimiera esa expresión. El tribunal polaco planteó la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y claro, el problema es que esto podía dar lugar a abusos. Declaró que en esos casos, para que
un tribunal del Estado donde el afectado, que tiene su centro de intereses principal, el afectado, para que tuviera una competencia plena para conocer de la totalidad del daño y pudiera acordar también la supresión del contenido, era necesario que el contenido publicado en Internet permitiera identificar a dicha persona como individuo. Que si no permitía identificarlo como individuo, no era esa competencia plena. Y, por último, en cuanto al reconocimiento y ejecución de la resolución, también se regula por el reglamento 1215 del 2012 y aquí el problema es que, aunque en la regla general es que el tribunal de un Estado miembro al que se pide que ejecute la sentencia dictada por el tribunal de otro Estado miembro, la regla general es que tiene que ejecutarla, pero de las pocas excepciones que hay a esta regla general es la del que se afecte, la de que esa sentencia suponga una manifiesta contrariedad con el orden público del Estado en el que se pide que la sentencia sea ejecutada. Y ahí, claro, una de las normas normalmente o de los campos que se considera de orden público, digamos, duro, es el de la libertad de expresión y de información. Por tanto, por ejemplo, en otro caso donde un tribunal polaco sí que había condenado por esto de la expresión campos de concentración, campos de exterminio polaco, había condenado a un periódico alemán, un periódico digital alemán, y el tribunal, y luego se pidió la ejecución de esta sentencia polaca en Alemania. Aquí el Tribunal Supremo alemán dijo que no se ejecutaba esa sentencia porque era manifiestamente contraria al orden público alemán, que reconocía la libertad de expresión. Aquí en España nos podemos encontrar con ese mismo problema porque hubo una sentencia que condenó al periódico Le Monde a indemnizar al Real Madrid en 300.000 euros porque publicó una información que vinculaba al Real Madrid con una trama de dopaje deportivo. Aquí, cuando se ha pedido la ejecución de esta sentencia en Francia, el tribunal, la Corte de Casación francesa, ha elevado una cuestión prejudicial sobre cómo debe interpretarse esta cláusula manifiestamente contraria al orden público. Y si uno de los criterios debe ser que la indemnización sea tan excesiva que suponga lo que en inglés se llama el chilling effect, el efecto disuasorio de la libertad de expresión. Aquí todavía no hay sentencia, pero las conclusiones del abogado general, en fin, parece que van en la línea de que es posible que se declare que uno de los criterios para determinar que una sentencia condenatoria es manifiestamente contraria al orden público nacional es que condene a un medio de información a una indemnización tan alta que le pueda disuadir de ejercitar su libertad de información, su libertad de expresión. Y como llevo ya 45 minutos, me parece que lo más razonable es que termine ya y permita que si alguien quiere hacer alguna pregunta que la haga. Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido mucho. Pues Rafael, muchísimas gracias por tu exposición y por la claridad con la que nos has hablado sobre este tema. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien se atreve a preguntar? Si nadie se atreve, yo te quiero preguntar, Rafael, porque en España sí que se establecía, bueno, pues para todo este tema pues de las publicaciones en el muro o en cualquier plataforma, primero habría que comunicar pues al propietario, por ejemplo, de Facebook, esos comentarios y si no los retira, pues ya se podría demandar. Pero sin embargo, la sentencia de Sánchez contra Francia elimina este requisito, ¿no? Condena sin que sea necesario este requisito, bueno, en este caso por el carácter público, porque era un político el que tenía esta publicación. El criterio en España, entonces, ¿cuál es el que tenemos? Yo creo que aquí se trata no se puede dar un criterio único, tal cual, sino, hombre, que sea razonable que el titular de esa cuenta lo haya conocido.
teniendo en cuenta de que, hombre, uno también tiene una responsabilidad sobre su tal. Yo entiendo, por ejemplo, si uno tiene un canal de YouTube donde de pronto pone un vídeo y le hacen 10.000 comentarios y solo uno que de pronto tal tenía un comentario ofensivo, hombre, si que el titular de esa cuenta no se haya dado cuenta, pues igual es disculpable y ahí parece que es razonable que el afectado se dirigiera a él y solo si él no retira ese comentario, pueda entender que es responsable. Pero si uno es político, tiene una cuenta de Facebook dedicada a la política, donde hay comentarios, tal cual, hombre, parece que hay una cierta obligación de supervisión y tal. Además, parece ser que en este caso de Sánchez contra Francia no era un comentario aislado que se hubiera podido perder, sino que eran bastantes comentarios los que están, ¿no? Y en el caso que tuvimos nosotros, que era un caso mucho más pedestre, porque era la típico enfrentamiento en el pueblo, en fin, por razones un poco tal, ahí tampoco eran tantos los comentarios que había varios comentarios ofensivos, si no recuerdo mal, no solo no se habían retirado, sino que el titular también había hecho algún comentario al hilo de estos otros, con lo cual estaba claro que había un conocimiento. Entonces, yo creo que es un tema muy casuístico, pero se trata fundamentalmente de que sea razonable que el titular de esa cuenta tenga conocimiento de que un tercero ha incluido este comentario vulnerador de un derecho fundamental y que también, de algún modo, hay personas a las que les es exigible un mayor control de su cuenta, cuando esas personas están, esa cuenta la tienen como un medio de comunicación general hacia el público en general, como puede ser el caso de un político, un influencer, un creador de opinión, pues que su cuenta está dirigida a eso, a crear opinión, a transmitir información y por tanto tiene un cierto mayor deber de supervisión de lo que terceros ponen en su tal. Pero ya digo, un criterio único ABC no se puede dar, sino que es más bien casuístico, pero atendiendo un poquito a estos criterios razonables, creo yo. Bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias de nuevo, Rafael. Pues Y vamos gracias a a hacer... vosotros. Gracias. Y bueno, tenemos una pausa de café.